días a todas, a todos. Es un gusto compartir. Vamos a ver este módulo conmigo, todo lo que es el tema de garantías constitucionales. Y lo que vamos a hacer un poco en el mapa de navegación de todo lo que vamos a ver hoy, que tenemos una jornada intensa, y también mañana, vamos a ver las garantías constitucionales desde el esquema constitucional vigente. En realidad esta va a ser la base para todo lo que es el derecho constitucional. Vamos a ver cómo hay que empezar desde la base que es el esquema constitucional vigente. En ese sentido, vamos a ver desde hoy en la mañana las características más importantes del esquema constitucional. Pero fundamentalmente, uno de los objetivos de este módulo es demostrar que el derecho constitucional tiene dos pilares esenciales: el tema de la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. Uno de los puntos que vamos a cuestionar principalmente hoy en estas clases es que él o la constitucionalista no es aquel que sabe de memoria las reglas de la Constitución, sino más bien vamos a ver, por eso vamos a desarrollar las herramientas de argumentación. Él o la constitucionalista es aquel que sabe utilizar las pautas de interpretación y desarrollar una coherente argumentación jurídica. Por lo tanto, en este módulo un poco vamos a cuestionar especialmente toda esa construcción positivista. Todos hemos tenido una formación positivista del derecho, y entonces vamos a mirar cómo desde el esquema constitucional, a partir además de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, cómo toda esa visión, esa mirada netamente del derecho desde la ley va a cambiar. Vamos a aprender o vamos a reflexionar desde estos nuevos paradigmas cómo vamos a mirar, por ejemplo, el derecho de las familias y del proceso familiar, no solo desde la norma, sino en esto que vamos a llamar interpretación desde y conforme al bloque. Vamos a ver el tema penal, vamos a ver cómo vamos a interpretar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares, no únicamente desde el tenor literal de la norma. Vamos a ver cómo la interpretación desde y conforme al bloque implica nuevos métodos del derecho, implica que no solo tenemos la ley, sino tenemos estándares internacionales de protección a derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, lo cual hace la labor del juez una labor mucho más compleja, porque no está solo frente al tenor literal de la ley. Ya no es lo que nos decían, la ley dice, sí, pero la ley siempre tiene que tener un sentido interpretativo conforme al bloque de constitucionalidad, como vamos a ver. Otro de los objetivos de este curso, vamos a trabajar muchísimo con una rama que quizás es la menos explorada en la práctica jurídica, porque vamos a trabajar con temas de derecho jurisprudencial. Vamos a ver líneas del Tribunal Constitucional, pero no vamos a hacer un análisis estático de jurisprudencia. Uno de los grandes problemas es el ejercicio de la profesión libre o en la función jurisdiccional. Vemos una sentencia y decimos, qué bonita, esta se parece a nuestro caso concreto. Pues vamos a ver que el derecho jurisprudencial, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es fuente directa de derecho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer desde el esquema constitucional, desde la lógica de las garantías constitucionales, es desarrollar la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Y vamos a manejar otro tema
que se ha denominado como la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces vamos a ver que las reglas de aplicación e invocación del precedente en vigor no son las mismas que las normas de aplicación de una norma o de una ley positiva. Entonces, toda esta visión nos va a ayudar también a entender el manejo de las garantías constitucionales desde la visión del esquema constitucional. Y también en este módulo, para ver la aplicación de las garantías constitucionales, vamos a hacer una radiografía de todos los procedimientos del sistema plural de control de constitucionalidad. Entonces, desde esta lógica vamos a ver cómo las garantías se aplican desde los jueces que van a estar en la base, que tienen que utilizar todo esto que les digo, la interpretación, la argumentación jurídica, hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y finalmente, en esta lógica de las garantías, uno de los elementos importantes que vamos a ver es que el influjo del derecho internacional de los derechos humanos ha hecho que el Estado plurinacional de Bolivia forme parte tanto del sistema interamericano como del sistema universal de protección de derechos humanos. Vamos a ver un poco este tema, vamos a ver cómo van los mecanismos, entendiendo ya todo el esquema constitucional vigente, pero además vamos a ver que Latinoamérica quizás solamente mira a la Corte Interamericana, el sistema interamericano, por su proximidad, ¿no? Es más fácil ir a San José de Costa Rica, que está la Corte Interamericana, que ir, por ejemplo, a Ginebra. Pero vamos a ver cómo esta lógica, además, cómo el tema de las garantías también se debe mirar desde el sistema no solo interamericano, sino el sistema universal. Vamos a ver, por ejemplo, cómo tenemos el Comité de Derechos Humanos, que está en Ginebra, que tiene roles interpretativos y también tiene roles contenciosos, como la Corte Interamericana. Vamos a ver el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a ver temas específicos de niña, niño, adolescente. Vamos a ver el tema de mujeres. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Y, por ejemplo, vamos a ver cómo desde esta lógica de las garantías, cómo esta nueva mirada del derecho, por ejemplo, plantea este concepto que es el juzgamiento con perspectiva de género en tema de derechos de las mujeres. Entonces, todos los esquemas hasta mañana, hasta concluir en esta visión del sistema interamericano, el sistema universal y esta protección reforzada a grupos de atención prioritaria, como vamos a ver, vamos a desarrollar el día de mañana, luego de entender hoy día toda esta base de las garantías, pero dentro del contexto del esquema constitucional vigente en el Estado plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, cuando empezamos este módulo, cuando les digo que el derecho constitucional es más que repetir las reglas de la Constitución, sino el derecho constitucional implica específicamente utilizar las pautas constitucionalizadas de interpretación y la argumentación jurídica, como vamos a ver, pues entendemos que la primera base con la cual vamos a empezar hoy en la mañana nuestras clases está en nuestra primera herramienta, que se llama la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y a partir de la doctrina del bloque de constitucionalidad, que es nuestra base, hoy y mañana vamos a desarrollar muchísimo la doctrina del bloque, porque vamos a ver que es el punto esencial de partida del derecho constitucional, especialmente en el esquema boliviano. La doctrina del bloque de constitucionalidad, como vamos a demostrar en estas clases, implica un cambio de concepción tanto del sistema jurídico como de los métodos del derecho. Y aquí sí vamos a empezar a cuestionar toda esta visión positivista con la cual nos hemos formado. ¿Se acuerdan ustedes de nuestras clases de introducción al derecho, en nuestros cursos de pregrado? Nos hacían repetir de memoria, ¿verdad? La ley fuente
directa de derecho. La jurisprudencia, los usos y costumbres, la doctrina, ¿qué tipo de fuente era? Indirecta o secundaria. Este era un sistema jurídico basado en reglas jurídicas positivistas, donde además el Estado tenía el monopolio en la producción normativa. Pero además, ¿se acuerdan de Kelsen? Igual todo lo que nos hacía repetir en Introducción al Derecho, ese juez neutral que lo que hacía era subsumir los hechos al derecho, a lo que la ley dice, el método jurídico de la subsunción. Y entonces esta visión kelseniana de la teoría pura del derecho nos decía que el juez con este método no puede cuestionar temas de justicia, porque eso ya está debatido en el ámbito del órgano legislativo. El juez era un juez neutral que solamente subsumía los hechos al derecho. Pues esta lógica del sistema jurídico va a cambiar completamente desde nuestro esquema constitucional. Por eso es que la primera incidencia cuando explicamos la doctrina del bloque de constitucionalidad es entender que tenemos una nueva visión tanto del sistema jurídico como de los métodos del derecho. Bien. En ese sentido, la doctrina del bloque de constitucionalidad en Bolivia tiene un estándar más alto. Y estoy empezando a utilizar estas herramientas que después las vamos a ir explicando, pero por ahora vamos a decir que el estándar más alto y la sentencia que desarrolla de acuerdo al esquema constitucional el bloque de constitucionalidad es la sentencia 110, quebrado 2010-R. Esta es la sentencia, vean que data del año 2010, es decir, un año después de la vigencia de la Constitución Democrática de 2009. Bien, ¿cómo interpreta? ¿Qué hace esta sentencia? Esta sentencia primero utiliza un método que también lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante, que es lo que se llama la interpretación evolutiva de los derechos. Y a partir de este método, la sentencia 110 interpreta el artículo. ¿No quiere agüita? Invito, siga, por favor, claro que sí, aquí hay. Bueno, entonces les decía que la sentencia 110 interpreta evolutivamente el artículo 410 de la Constitución. Nuevamente lo que les digo, no es solamente repetir las reglas constitucionales de acuerdo a su tenor literal. Las bases del derecho constitucional, la clave del derecho constitucional está en interpretar no solo las normas, sino también la propia Constitución. ¿Y qué hace la sentencia 110-2010-R? Precisamente interpreta el artículo 410 de la Constitución y lo interpreta más allá de su tenor literal. ¿Cuál es la conclusión interpretativa a la cual llega la sentencia 110 quebrado 2010? Y entonces, primero, establece que en el bloque de constitucionalidad está la Constitución, es decir, el texto escrito de la Constitución. Pero aquí viene nuevamente un cuestionamiento. En nuestras clases también de formación en pregrado nos decían que la Constitución, a la Constitución le amparaba el principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Porque la Constitución era la norma suprema del ordenamiento, ¿verdad? Pues la doctrina del bloque de constitucionalidad va a redimensionar esta concepción. Porque la Constitución, el texto escrito de la Constitución, no es la única norma suprema del ordenamiento jurídico. Por eso es que utilizamos el concepto de bloque de constitucionalidad. Y entonces, la sentencia 110
siguiendo el artículo 410 de la Constitución, establece también que los tratados internacionales referentes a derechos humanos forman también parte del bloque de constitucionalidad. Hasta aquí, ese es el tenor literal del 410 de la Constitución. Pero aquí viene la interpretación evolutiva que tiene muchísimo que ver con todo lo que vamos a analizar en este módulo. ¿Por qué? Porque además los estándares internacionales de protección a derechos humanos también forman parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, vamos a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos roles, un rol interpretativo y un rol contencioso. En el rol interpretativo emite las llamadas opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas, los entendimientos, las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, en el tema niña, niño, adolescente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 17 del año 2002, desarrolla los estándares más importantes desde el concepto de la protección reforzada y del debido proceso sustantivo reforzado para niñas, niños, adolescentes. Todas estas interpretaciones que las hace desde la Convención Americana de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus roles contenciosos, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero versus México, vamos a ver que en este caso, de este caso, Bolivia no es parte, es México, pero las interpretaciones, en este caso se interpreta, por ejemplo, la Convención Belém do Pará en el tema de violencia contra la mujer. Por ejemplo, el deber reforzado, esa diligencia, esa debida diligencia reforzada en caso de violencia contra la mujer, esa interpretación que se hace forma parte del bloque de constitucionalidad. Y esto es realmente importante, porque entonces aquí nos vamos a cuestionar, por eso les decía desde el principio, el juez, la labor del juez no es tan fácil como decir, sí, la ley dice, no, un momento, no solo la ley, usted tiene que mirar, darle a la ley un sentido acorde, ni siquiera a la Constitución, sino acorde a los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sí, pero estos tratados no son estáticos, sino también tiene que aplicar todos los estándares internacionales de protección a derechos humanos, que además van a advertir la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, lo que hace que el Estado Plurinacional de Bolivia cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos, y lo que hace que los derechos, o sea, el introducir este tema en el bloque es tan importante desde el punto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos no solo se miran en el ámbito interno, sino se miran de acuerdo a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Porque si en el derecho internacional de los derechos humanos hay interpretaciones progresivas y favorables, nosotros no somos una isla en tema de derechos humanos, sino que tenemos que seguir, y por eso introducimos este tema, que además está muy vinculado con lo que vamos a ver enseguida, que es el tema del control de convencionalidad. Entonces, por eso es tan importante entender la doctrina del bloque de constitucionalidad, que va a implicar un cambio del sistema jurídico. Por ejemplo, y por eso les decía, ni siquiera el constitucionalista es aquel que sabe de memoria las reglas de la Constitución, porque incluso la propia Constitución debe ser interpretada también de acuerdo a las evoluciones progresivas de los derechos. Por ejemplo,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva, la 24/2017. Estoy hablando de noviembre del año pasado. Esta es una de las últimas, es la última opinión que ha emitido la Corte Interamericana, y vamos a ver, por ejemplo, siguiendo la doctrina del bloque de constitucionalidad, esta opinión consultiva versa sobre el tema de identidad de género y sobre el tema de protección jurídica igualitaria a parejas del mismo sexo. Vamos a trabajar, después vamos a entender mucho mejor este tema cuando veamos además el artículo 14 de nuestra Constitución. Pero, por ejemplo, esta opinión consultiva ha planteado uno de los más grandes avances que hasta el momento se tiene en tema de derechos humanos, especialmente vinculado a la prohibición de discriminación por orientación sexual. Si se mira esta opinión y aplicando la doctrina del bloque de constitucionalidad, los estándares que genera esta opinión consultiva forman parte del bloque de constitucionalidad. Y por lo tanto, si lo miramos de esta forma, vamos a reflexionar más tarde sobre este tema. Si ustedes se fijan en el artículo 63 de la Constitución, de manera expresa se constitucionaliza la protección jurídica tanto al matrimonio como a la unión conyugal. De hecho, entre, la propia Constitución dice en su tenor literal, hombre y mujer. Sin embargo, por eso este cuestionamiento, por eso es tan importante empezar desde esta herramienta. Sí, ese es el tenor literal del 63 de la Constitución. Y la opinión consultiva 24, el tema de una prohibición de brindar un trato diferenciado arbitrario, y ese tema es importante mirar, más allá de que estemos o no en desacuerdo con el tema, por ejemplo, de la homosexualidad. Ese es un tema subjetivo. Cuando somos jueces o cuando trabajamos en derechos humanos, la mirada que tenemos que dar aquí es desde la protección de los derechos humanos y desde el tema de la prohibición de discriminación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el problema cuando ustedes sean jueces y alguien invoque la aplicación del Código de las Familias o del artículo 63 de la Constitución, es un problema más complejo que solo aplicar, vean cómo ya no se aplica solo el método de la subsunción. O sea, si el juez dice, sí, lo siento, pero el 63 de la Constitución de manera textual me dice hombre-mujer. Claro, esa sería una mirada con un solo ojo. ¿Por qué? Porque nuestro concepto es bloque de constitucionalidad. Y por eso es tan importante la sentencia 110/2010. El hecho de que esta sentencia diga que los estándares, especialmente de la Corte Interamericana, y bueno, se entiende todos los estándares estatales de protección, formen parte del bloque de constitucionalidad, es una garantía para el ciudadano. ¿Para qué? Para que los derechos no solamente se miren de una forma estática, y para que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales, que enseguida las vamos a desarrollar con mayor precisión, de respeto y garantía. Entonces, no puede ser que en Bolivia yo siga aplicando el tenor literal del 63 porque la Constitución dice, y me olvide de todos los estándares, cuando la propia Constitución, como vamos a demostrar enseguida, establece todas las pautas de interpretación que aseguran que los derechos se miren en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, por eso la sentencia 110, y por eso les digo, cuando tengan este tipo de problemáticas, no resuelvan tan solo con la aplicación del 63 en su tenor literal. Y por eso reitero, quizás uno de los mensajes más importantes de este módulo es que el derecho es más complejo que la simple aplicación de la ley. Por eso también, además, estas clases nos sirven un poco de reflexión, porque lamentablemente, como vamos a demostrar,
hay un problema de brecha de implementación. Como vamos a ver, tenemos un modelo constitucional en diseño altamente garantista. El problema es que tenemos una brecha de implementación porque tenemos operadores del sistema de justicia que todavía está en la lógica de la ley fuente directa de derecho. Entonces ahí se genera una brecha de implementación que tiene elevados costos, especialmente en temas de derechos humanos. Por eso es tan importante reflexionar desde esta lógica y repensar este tema, todas estas problemáticas, ni siquiera desde la mirada interna, sino en una armonía especialmente con el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es que en este módulo voy a hacer tanto énfasis en esta nuestra primera herramienta, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso es que la sentencia 110 nos incorpora los estándares internacionales de protección a derechos humanos en el bloque de constitucionalidad. Luego, en este tercer compartimento están también las normas comunitarias. Estas se refieren a especialmente aquellas que generan los acuerdos de integración. El Acuerdo de Cartagena, por ejemplo, que es la base de la Comunidad Andina de Naciones, no tiene un rango infraconstitucional, todo lo contrario, tiene un rango constitucional, y la demás normativa derivada sí se va a someter al bloque, pero el Acuerdo de Cartagena sí tiene un rango constitucional. Ese es el sentido del tenor literal del artículo 410, que también ha sido interpretado por la sentencia 110/2010-9. Y aquí viene un tema muy importante. Aquí viene lo que se llama, y así lo he establecido, por eso es tan importante mirar esta sentencia, el tema de lo que vamos a trabajar en este módulo, que es el valor axiológico del bloque de constitucionalidad. Y aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, van a tener razón de ser los principios de verdad material, el principio de justicia material, etcétera, que van a hacer que el juez no solamente esté en base o no solamente falle en base a reglas jurídicas, sino tiene también un orden axiológico. Por eso es que la sentencia 110 dice que los principios y valores de rango plural forman parte del bloque de constitucionalidad. Y este bloque entonces está acentuado, por eso es tan importante en nuestra Constitución el preámbulo y el artículo 8. Los principios y valores no son lírica o poesía constitucional, forman parte del bloque, conforman lo que se llama el valor axiológico y van a ser las directrices de estos temas que tanto vamos a desarrollar en estas clases, que son la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. Vamos a ver, por ejemplo, algunos casos en jurisprudencia, cuando veamos la aplicación del principio pro actione o también el principio de prevalencia de la justicia material. Vamos a ver cómo este principio trabaja con los dos requisitos, que es la carga argumentativa y el análisis al caso concreto. Entonces vamos a ver cómo desde esta lógica del bloque de constitucionalidad hay casos en los cuales, más allá de ritualismos, por ejemplo en el plazo de 6 meses de caducidad para un amparo constitucional, hay casos en los cuales, como dice el Tribunal Constitucional o como lo dijo en algunas sentencias, hay vulneraciones tan groseras a derechos fundamentales que más allá de ritualismos extremos que, por ejemplo, impidan ingresar al análisis de fondo de la problemática, en el caso concreto, en aplicación del principio de prevalencia de la justicia material, por ejemplo, en el caso concreto, bajo una estricta argumentación jurídica, pueden
flexibilizarse estos principios. ¿Para qué? Para dar lugar a la prevalencia de la justicia material, ingresar al análisis de fondo y tutelar los derechos. Claro, en una visión positivista del derecho se podría decir, eso es prevaricato. No, vamos a ver cómo este orden axiológico es un mandato de la propia Constitución, pero claro, con los requisitos de la interpretación constitucional y la carga argumentativa, lo cual va a seguir fundamentando esta posición que les digo, que se trata de exponer en este módulo, que el derecho, y con más razón el derecho constitucional, no es la simple repetición memorística de la Constitución o de las leyes, los derechos humanos. Y aquí viene también, este es un cuestionamiento de la descolonización, como vamos a ver, en términos epistemológicos. O sea, lo que cuestiona en el tema del derecho, la descolonización tiene génesis en lo que se llaman las teorías críticas del derecho, que especialmente en Latinoamérica, con la visión del pluralismo jurídico, ha tenido un énfasis particular, pero lo que se cuestiona precisamente es estos ritualismos extremos, estos formalismos que sí pueden ser un gran obstáculo, como vamos a ver, para temas de justicia material, igualdad material. Entonces, vean cómo ya vamos a trabajar con un orden axiológico, y por eso es tan importante entender la sentencia 110/2010-R, que desarrolla esta doctrina del bloque de constitucionalidad. Y entonces los principios y valores van a formar este rasgo axiológico, y vamos a ver cómo este rasgo axiológico se va a materializar en las directrices de interpretación constitucional y en argumentación jurídica. Por lo tanto, si miramos con atención esta nuestra gráfica, vamos a llegar a la conclusión de que el derecho, que como vamos a ver enseguida está por debajo se somete al bloque de constitucionalidad, no está conformado únicamente por reglas jurídicas. Por lo tanto, el método, porque miren, tenemos reglas, sí, pero también tenemos este valor axiológico, que va a ser el elemento directriz para esto que decimos, la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. Entonces, el método, si ya no tenemos solo reglas jurídicas, entonces los métodos ya no solamente van a ser el método de la subsunción. Enseguida vamos a empezar a desarrollar nuevos métodos, como el de aplicación directa y preferente de derechos, el método de la ponderación o el método de la ponderación intercultural de derechos que vamos a ver. Entonces, miren que el desafío de las autoridades jurisdiccionales es muy grande, porque nuevamente el derecho no se mira solo desde el método de la subsunción. Y por eso, solamente a manera de comentario, es importante repensar, por ejemplo, este tema de los exámenes de competencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Si hacemos un análisis y miramos la mayoría de los exámenes de competencia, esos test se basan en un sistema netamente positivista del derecho. Cuando hemos dicho que el derecho, ¿para qué vamos a repetir de memoria la norma? Si el derecho no es solamente aplicar por mandatos, eso es desconocer nuestro esquema constitucional, porque el derecho no está conformado solo por reglas jurídicas. El derecho va más allá de la simple subsunción de la norma al derecho. Por eso es que nuevamente quizás ese es otro problema en el tema de selección, por ejemplo, de autoridades jurisdiccionales. Nuevamente se hace una forma de ingreso basada en mecanismos netamente positivistas del derecho. Y este es un tema que va a contribuir a esta brecha de implementación, ¿no? Como vamos a ver, un modelo constitucional altamente garantista y nuevamente operadores del derecho que se limitan a las reglas jurídicas memorísticas, además, ¿no es cierto?
y al método de la subsunción. Aspecto además terriblemente peligroso para el Estado plurinacional de Bolivia, porque como vamos a ver enseguida, no se olviden que el Estado boliviano ha asumido obligaciones internacionales de respeto y garantía. Entonces, la administración de justicia que se basa en una lógica netamente de reglas jurídicas y de la subsunción y que desconozca todo este esquema constitucional, puede hacer, y vamos a ver algunos casos en el caso boliviano, por ejemplo, que se estableció la responsabilidad internacional. Entonces vamos a ver cómo en el futuro el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional. Por eso es que cuando vemos este tema del esquema vigente, no podemos dejar a un lado el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que lo vamos a ver, y también el sistema universal de protección de derechos humanos. Bien, entonces, hemos terminado nuestra primera herramienta para entender el esquema constitucional vigente. Ahora vamos a ver la otra gran herramienta. Bien, entonces, la segunda herramienta que vamos a ver para ir entendiendo este rasgo de nuestro esquema constitucional es lo que se llama el sistema plural de fuentes jurídicas. Otra vez aquí, desde el esquema constitucional, vamos a cuestionar profundamente, primero, una teoría jurídica basada netamente en un sistema positivista de derecho. Y vamos a ver que en realidad nuestro sistema no es que ha eliminado el positivismo jurídico, sí lo tenemos. Por eso cuando trabajemos argumentación jurídica, vamos a ver que el juez en cada caso concreto tiene que hacerse dos preguntas esenciales. ¿Estoy frente a un caso fácil o frente a un caso complejo? Desde la argumentación jurídica, un caso fácil es aquel que el aplicar las reglas jurídicas y el método de subsunción no genere ningún conflicto con el bloque de constitucionalidad, que además tiene un rasgo axiológico, no se olviden. Pero vamos a ver también que hay casos complejos, como por ejemplo el que les cuento: si una pareja del mismo sexo va ante un juez en materia familiar y le pide protección jurídica, por ejemplo en el tema patrimonial, le pide protección jurídica, el caso no es tan fácil como decir, mire, voy a aplicar el 63 de la Constitución, el Código de las Familias que replica el mandato del 63, porque de manera textual la norma me dice, y listo. No, porque si solo se aplica esta mirada, se está desconociendo todo el esquema constitucional vigente que tenemos. Por lo tanto, por eso les digo, este caso, por ejemplo, no es un caso fácil, es un caso complejo que va a implicar por parte del juez todo un despliegue de la argumentación jurídica a través de lo que vamos a ver más adelante, que son las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos fundamentales. Entonces, en esa lógica, entendiendo estos casos fáciles, estos casos difíciles, complejos, lo que tenemos que hacer para también armar toda la estructura, la ingeniería de nuestro esquema constitucional vigente es mirar el concepto del sistema plural de fuentes jurídicas. Y aquí sí vamos a entender la verdadera dimensión, por ejemplo, de un tema que parece que es poesía constitucional, pero que responde a nuestro esquema constitucional, como por ejemplo el tema del pluralismo jurídico. Una de las consecuencias, y en esencia, el esquema constitucional vigente tiene 5 pilares constitucionales esenciales con los cuales vamos a mirarlos y que vamos a trabajar también en esta clase. El primer pilar es el concepto de la plurinacionalidad, de estos conceptos que parecen
solamente temas de poesía, vamos a ver cómo estos conceptos van a incidir en todo el sistema jurídico. Entonces, el primer elemento del del esquema constitucional es el tema de la plurinacionalidad, del pluralismo, vamos a ver el concepto de la interculturalidad, la descolonización y el quinto elemento, que es la despatriarcalización. Son los 5 elementos que van a ser el fundamento ideológico y axiológico del esquema constitucional vigente. Y en esa lógica, desde estos pilares, esa plurinacionalidad, ese pluralismo, esa interculturalidad, la descolonización, van a incidir en un aspecto importantísimo, que es la visión del sistema plural de fuentes jurídicas. Cuando hablamos de pluralismo jurídico, y les decía que el pluralismo jurídico además, y este es otro punto que voy a hacer énfasis un poquito antes de entrar a este tema, el problema es que nosotros, y en realidad la formación general del derecho solamente tiene una mirada como un solo ojo, porque todos hemos tenido una formación del derecho basada en teoría liberal del derecho. O sea, las currículas académicas de las universidades en todo el país solamente miran al derecho desde la concepción de teoría liberal. Incluso el derecho constitucional, hasta en los propios posgrados, están diseñados desde la lógica de la teoría liberal. Por eso nos quedamos mirando los neoconstitucionalismos de construcción eurocentrista, que los vamos a ver, pero nos quedamos en esa mirada, cuando en realidad la teoría del derecho, además, para entender toda esta visión del sistema plural de fuentes jurídicas, debe tener los 3 grandes pilares del derecho. La teoría liberal del derecho, sí, que tiene además, obviamente, toda una construcción ideológica, pero hay que mirar la segunda fuente, que son las llamadas teorías críticas del derecho. Cuando ustedes escuchan hablar, por ejemplo, a Boaventura de Sousa Santos, cuando escuchan a Antonio Volkner, por ejemplo, en Brasil, o sea, son las visiones de estas corrientes, que además tienen corrientes divergentes. Una está en Europa, Portugal, por ejemplo, tienen sus escuelas críticas del derecho, pero Latinoamérica también tiene las escuelas de teoría crítica del derecho. Entonces, esta es una segunda postura, y la visión del pluralismo jurídico ha tenido un fuerte influjo desde especialmente de las teorías críticas latinoamericanas, ¿no? Y finalmente, para entender al derecho tenemos que mirar lo que son las teorías feministas del derecho. Alda Facio, por ejemplo, es una de las grandes teóricas de estas construcciones feministas del derecho, que miran al derecho y su construcción histórica. Les he mandado entre el material que tienen un texto que se llama Juzgamiento con perspectiva en despatriarcalización. Si empiezan a leer el texto y empiezan a leer la construcción del derecho en Bolivia, pues van a ver que el derecho siempre ha tenido una construcción desde la mirada de los hombres, ¿no? Entonces, por eso es que en materia de pregrado tenemos que hacer desaparecer derecho romano e introducción al derecho, porque claro, primero miran solo la visión desde teoría liberal y solamente desde la familia jurídica romano-germánica, para llegar a una construcción positivista del derecho, cuando en realidad en derecho, en pregrado, lo que tiene que enseñarse es teoría del derecho, y la teoría del derecho tiene que mirar estas 3 fuentes: la teoría liberal, las teorías críticas del derecho y las teorías feministas del derecho, porque solo así vamos a llegar a entender nuestro esquema constitucional, que en sus bases axiológicas va a hacer dialogar a todos estos 3 modelos.
Obviamente desde teoría liberal igual hay que estudiar la familia jurídica romano-germánica, la del common law, ahí entrará todo lo que es el romano-germánica, entrará desde el derecho romano, por supuesto, pero el derecho nos puede mirar con un solo ojo. Menos aún el tema de derechos humanos como lo vamos a ver hoy día. Entonces, esta visión de los derechos humanos también tiene esta influencia en los tres pilares del derecho: teoría liberal, las teorías críticas y las teorías feministas. Y ciertamente uno de los grandes aportes de las teorías críticas del derecho se basa en esta visión que también recoge nuestro esquema constitucional a partir de una constitución democrática de 2019, que es el concepto del sistema plural de fuentes jurídicas. Y aquí nuevamente vamos a desestructurar lo que hemos visto desde nuestras clases de pregrado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la ley? Fuente directa de derecho. ¿Y qué decían de los usos y costumbres? Fuente accesoria e indirecta, siempre subordinada a la ley. ¿Qué decían de la jurisprudencia? Fuente accesoria o indirecta, siempre subordinada a la ley. Y por eso aquí viene la visión de la ley con su método de interpretación gramatical y a través del silogismo jurídico o de la subsunción. El juez tiene que mirar los hechos y adaptarlos a lo que dice la ley. Pues bien, en este momento vamos a ver cómo desde el esquema constitucional hemos desestructurado toda esa concepción de un Estado además monista, positivista del derecho, y por lo tanto entendemos que una de las lógicas del pluralismo jurídico se va a plasmar precisamente en lo que es el sistema plural de fuentes jurídicas. En esa perspectiva, si miramos este sistema, igual vamos a ir viendo las fuentes de derecho. Y entre las fuentes de derecho, sí vamos a encontrar a la ley. Sí, la ley es fuente directa de derecho, pero con una condición, y aquí viene, por eso viene todo el tema del esquema constitucional vigente. Y por eso es que en este módulo vamos a estudiar tanto interpretación constitucional y argumentación jurídica, porque vamos a ver que la propia Constitución, además emergente de un proceso democrático, de una asamblea constituyente plural, etc., la propia Constitución manda en las pautas constitucionalizadas de interpretación a utilizar una herramienta de teoría constitucional, que es con la cual vamos a trabajar mucho hoy día, que es lo que se llama la interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad. Por eso les digo que el capítulo más importante del derecho constitucional no es repetir de memoria ni siquiera la propia Constitución, sino los jueces, ¿qué tienen que hacer? Como vamos a ver cuando les digan ¿y dónde dice que tengo que darle una interpretación acorde al bloque? Pues vamos a ver que donde dice es en la propia Constitución. Por eso es que la ley sí va a ser fuente directa de derecho, pero en tanto y cuanto responde en contenido ¿a qué? Al bloque. Y en el bloque estamos hablando ni siquiera del texto de la propia Constitución, estamos hablando de tratados internacionales referentes a derechos humanos, estamos hablando de estándares internacionales de derechos humanos y estamos hablando de principios, ¿ve? El rasgo axiológico, de principios y valores de rango constitucional. Por lo tanto, en esta visión del sistema plural en cuanto a la ley, pues la ley sí va a ser fuente directa de derecho, pero en tanto y cuanto responda al bloque de constitucionalidad. En el segundo compartimento van a estar las normas de las naciones, normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Y aquí, nuevamente, la primera aclaración es que no usamos el concepto de usos y costumbres. Usos y costumbres es un concepto circunscrito a lo que es un pluralismo subordinado a la
ley. Por eso, en un sistema monista, los usos y costumbres eran fuente indirecta, siempre subordinada a la ley. El concepto de la plurinacionalidad, la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, reconfigura el sistema, y por eso el concepto son normas y procedimientos, que también genera toda esta visión de la descolonización en tema jurídico, porque las leyes de monopolio de la producción estatal a través de sus estructuras con raíces occidentales, además, respeta y dialoga con otras normas y procedimientos que en el marco de la libre determinación son fuente directa de derecho. Por eso es que en un Estado unitario tenemos una plurinacionalidad. Somos un solo Estado, por eso nos llamamos Estado Plurinacional de Bolivia, pero las normas solo de los órganos legislativos o de los diferentes niveles de organización territorial no son la única fuente directa de derecho. Las normas de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas también son fuente directa de derecho, y por lo tanto tienen un compartimento específico. Pero este concepto nos lleva nuevamente a mirar las bases del esquema constitucional, porque este diseño no mira a la ley o a las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas como los otros. No, en las comunidades con sus normas. Unos son los pueblos indígenas y otros son los citadinos con su justicia ordinaria, con sus leyes, sus normas, su positivismo jurídico. No. Por eso es que cuando miramos el esquema constitucional, les decía que siempre partimos de los 5 pilares: plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, descolonización y despatriarcalización. Y entonces, todo este esquema constitucional tiene también un motor importante, que es el concepto de la interculturalidad. ¿Qué plasma la interculturalidad? Plasma el concepto de la complementariedad. Es decir, y aquí la interculturalidad está vinculada con el concepto de la descolonización. La descolonización lo que plantea es que, y con más razón en el ámbito jurídico, es que no existe cultura. Primero, no existe una sola cultura, o sea, por eso no es solo la cultura de derecho liberal, sino existen diversas culturas, todas en igualdad, porque no existe una cultura jurídica superior a otra. Todas tienen aspectos importantes y también aspectos negativos. Ambas, todas las culturas jurídicas. Pero lo que plantea la interculturalidad en el concepto de la descolonización es que estas dialogan, se complementan. Por eso es que en nuestra visión del sistema plural de fuentes jurídicas no son compartimentos estancos, sino que dialogan. ¿Quién va a ser? Y uno de los roles, eso vamos a ver también en este módulo, uno de los roles, ¿quién va a hacer dialogar a estas culturas? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional a partir de la interpretación constitucional. Les voy a poner un ejemplo para ver cómo, por ejemplo, la jurisdicción ordinaria se va a complementar con la jurisdicción indígena, originaria, campesina, y con sus normas, procedimientos y valores. Bien, vamos a ver un tema de materia penal. El tema de la cesación a la detención preventiva. La cesación a la detención preventiva desde el punto de vista de la celeridad tiene un estándar más alto, que está dado en la sentencia 110/2012. Hasta antes de esta sentencia, el tribunal, especialmente en acciones de libertad y antes de la Constitución vigente en recursos de habeas corpus, había establecido solamente en solicitudes y analizaba el caso concreto el tema de la celeridad procesal. Bien,
¿Qué hizo la sentencia 110/2012? Que además es una sentencia, reitero, que tiene el estándar más alto, pero que además en su argumentación jurídica nos hace entender esta visión del sistema plural y este concepto de la complementariedad. ¿Qué pasaba en las solicitudes de cesación a la detención preventiva? Llegaron casos al Tribunal Constitucional dramáticos en los cuales las personas privadas de libertad, no se olviden, vamos a ver ahora los estándares, las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria porque se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad. Vamos a ver eso a partir de los estándares internacionales, pero lo tienen también en el material que les he mandado, especialmente en el de litigio estratégico. Bien, en esta lógica, lo que pasaba era que se pedían las solicitudes de cesación a la detención preventiva y habían casos tan dramáticos que no se resolvía esa petición, a veces en 8 meses, 1 año, se suspendían las audiencias, claro, y la persona seguía privada de libertad. Estamos hablando de un grupo de atención prioritaria. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Aquí este es otro claro ejemplo de ver cómo podemos interpretar la norma desde y conforme al bloque, no solo desde su lógica, desde su tenor literal. Si ustedes se fijan en el Código de Procedimiento Penal, en ningún momento el Código de Procedimiento establece plazos procesales para resolver la cesación a la detención preventiva. Esa fue la razón también para que los jueces, además, arbitrariamente, en la mayoría de los casos, suspendan audiencias y habían, como les digo, habían casos en los que en 8 meses, 9 meses no se resolvía la situación. Esto en el costo de derechos humanos, especialmente para privados de libertad, es altamente costoso para especialmente estas personas privadas de libertad. Entonces, ¿qué hizo la sentencia 110/2012? Que les digo que contiene el estándar más alto. Interpreta el Código de Procedimiento Penal desde, nuevamente siguiendo esta pauta, desde y conforme a ¿qué? Al bloque de constitucionalidad. Pero el bloque de constitucionalidad tiene un rasgo axiológico, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en el artículo 8 de la Constitución, el artículo 8, parágrafo 2, establece los llamados valores ético-morales, que son en realidad estos valores plurales a los cuales hace referencia la sentencia 110/2010 que desarrolló la doctrina del bloque de constitucionalidad. En esta lógica, ustedes saben que en estos valores ético-morales, uno de los valores propio de la cultura aymara, especialmente quechua aymara, es el amaquilla, que es el no seas flor. Pues bien, como estas normas y procedimientos, y además una de las características de la jurisdicción indígena originaria campesina es la rapidez de sus procedimientos, pero además, o sea, las autoridades que ejercen la jurisdicción indígena desde la cosmovisión de estos pueblos deben ejercer sus roles desde especialmente amaquilla. Por lo tanto, ¿qué hizo la sentencia 110/2012? Vinculó, aquí viene, este es el concepto de la interculturalidad. No existe cultura jurídica superior a la otra. Lo que hacen es complementarse, es dialogar. Por lo tanto, en esta sentencia, en la argumentación jurídica, se vinculó el principio de celeridad procesal con el amaquilla. Vean cómo aquí procede la interculturalidad. ¿Y cuál fue el resultado interpretativo aplicable a la jurisdicción ordinaria? Pues en este caso el precedente, que es el estándar más alto, el precedente en vigor, establece que en solicitudes a la cesación a la detención preventiva, el juez tiene el deber de providenciar cualquier solicitud a la detención preventiva en el plazo de 24 horas y debe desarrollar la audiencia en el plazo de
3 días. No puede exceder el plazo de 3 días siguiendo la sentencia 110/2012. La ley de descongestionamiento del sistema penal es posterior a esta sentencia y en el primer párrafo inicialmente habla de los 3 días y posteriormente para casos más, cuando hay una recarga, utiliza el plazo de 5 días. Sin embargo, si bien tenemos esta ley, como más adelante les voy a demostrar el tema de derecho jurisprudencial, siempre rige el tema más favorable. Por lo tanto, en jurisprudencia sigue siendo el precedente la sentencia 110/2012, que incluso es mucho más favorable que la propia ley de descongestionamiento del sistema procesal penal. Por eso les he dicho que vamos a tener un capítulo y enseguida voy a entrar al tema de derecho jurisprudencial. Si tienen una ley y si tienen una jurisprudencia más favorable, ¿cuál es el estándar más alto? Pues la que sea, o la ley o la jurisprudencia, pero que sea la más favorable, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero como les decía ahora, esta sentencia desarrolla el estándar más alto. Miren cómo mira al Código de Procedimiento Penal, no solo desde su literalidad le da un sentido acorde al bloque y a partir de ello establece el tema de los plazos procesales, y en el marco de los plazos procesales combino o materializa este tema de la interculturalidad. Es decir, por eso les digo que en este sistema plural de fuentes jurídicas las normas y procedimientos son fuente directa de derecho, además se enmarcan a los propios sistemas de justicia de las naciones y pueblos indígenas en el marco de la garantía de su libre determinación, pero no son compartimentos estancos, sino por el contrario generan por eso no podemos entender el modelo vigente si no utilizamos el concepto de la interculturalidad, que va a generar el concepto de la complementariedad, que no es más que el tema del diálogo. Bien, y finalmente, para entender toda esta lógica del sistema plural de fuentes jurídicas, vamos a mirar en este compartimento a la jurisprudencia. Y aquí nuevamente vamos a cuestionar todo lo que veíamos desde nuestras clases de pregrado, ¿verdad? ¿Qué nos decían? ¿Qué fuente tenía la jurisprudencia? Exactamente. ¿Y era fuente directa o secundaria? Secundaria. Siempre subordinada, no podía contradecir lo que decía la ley, ¿verdad? Pues bien, en esta visión, además, por el influjo del sistema, del tema del derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia es fuente directa de derecho, especialmente la emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso es que el artículo 203 de la Constitución ya hay que entenderlo en el marco de este sistema plural de fuentes jurídicas. La jurisprudencia es fuente directa de derecho y también tiene que generar una complementariedad en relación, porque estos compartimentos no son compartimentos aislados, sino tienen que dialogar entre ambos. Y por eso es que ahora vamos a entrar a un tema muy importante en el tema de nuestro avance de materia, porque cuando veamos el tema de jurisprudencia vamos a empezar a manejar nuestra tercera herramienta importantísima para entender el esquema constitucional vigente. Nuestra tercera herramienta es lo que se llama la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Y entonces, aquí sí vamos a entrar al capítulo que les decía de derecho jurisprudencial. Entonces,
Si la jurisprudencia es fuente directa de derecho, la jurisprudencia también tiene reglas jurisprudenciales, especialmente en temas de derechos fundamentales. Por eso es que siempre vamos a manejar este concepto que es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Bien. La doctrina del estándar jurisprudencial más alto tiene una sentencia fundante. Vamos a trabajar también mucho con esta sentencia, que es la sentencia 2233, quebrado 2013. Y vamos a manejar también la sentencia 846, quebrado 2012. Estas dos sentencias son las que asumen la postura del Tribunal Constitucional en tema de derecho jurisprudencial. Ambas son fuente directa de derecho y han generado lo que se llama precedentes en vigor. Bien, voy a empezar con la 2233 y después vamos a llegar a la 846, quebrado 2012. ¿Qué dice la sentencia 2233-2013? Uno de los elementos en materia de jurisprudencia, y aquí viene la diferencia de la particularidad de utilizar el derecho jurisprudencial en relación y la diferencia con un derecho netamente positivista. Pues bien, en materia de jurisprudencia, el criterio rector no es el principio de temporalidad, sino el principio el de favorabilidad. ¿Cuál va a ser fuente directa de derecho? Que, por ejemplo, va a obligar al juez a aplicar como fuente directa de derecho, por ejemplo, un entendimiento del Tribunal Constitucional. No necesariamente la última, sino la que desarrolle el entendimiento de manera más favorable, más progresiva. Por lo tanto, en materia de las reglas de derecho jurisprudencial es que se basan no en el principio de temporalidad, sino en el principio de favorabilidad. En cambio, una ley, la vigencia de una ley en el tiempo, sí está basada en el principio de temporalidad. Una ley posterior siempre abroga o deroga una ley anterior, principio de temporalidad. En jurisprudencia lo que rige es el principio de favorabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Desde el tribunal, pero además, ahora que estamos entrando a derecho jurisprudencial, porque estamos mirando como fuente directa de derecho, no vamos a hacer lo que se llama, y que está establecido en 846-2012, un análisis no estático de jurisprudencia. Lo que les decía, ay, me encontré esta sentencia que parece que se adapta bien a mi caso. No, sino la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor, que la vamos a ver el día de hoy, hace o realiza lo que se llama el análisis dinámico de jurisprudencia. Solo a partir del análisis dinámico de jurisprudencia, es decir, buscando la historia de la línea jurisprudencial, vamos a poder determinar cuál es el precedente en vigor siguiendo la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Por lo tanto, para este análisis dinámico de línea jurisprudencial, tenemos que mirar los precedentes del tribunal de los 10 años, del tribunal de transición y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces ahí hacemos el análisis dinámico de línea jurisprudencial. Bien. Vamos a ver el tema de la garantía de inamovilidad funcionaria de mujeres embarazadas, que ustedes saben, a partir de la Constitución de 2009, esta garantía
se amplía a los padres progenitores hasta que la hija o hijo, tanto de la mujer embarazada y de la madre progenitora, hasta que el hijo o hija cumpla 1 año de edad, y lo mismo, la misma garantía es aplicable al padre progenitor. Bien. Desde el Tribunal de los 10 años se ha consagrado y siempre se ha interpretado esta garantía favorablemente, y se ha considerado especialmente en el ámbito público, por ejemplo, para servidores públicos, salvo el tema de contratos a plazo fijo, la garantía siempre ha tenido una interpretación extensiva. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, el 2016, decide, y pongo entre comillas, cambiar su línea jurisprudencial para generar en realidad una subregla en el tema de la garantía de estabilidad laboral. Y el 2017 dice, efectivamente, se consagra, la Constitución reconoce la garantía de estabilidad laboral. Sin embargo, en el órgano judicial, y apela a la transitoriedad del órgano judicial, dice, como estas servidoras están dentro de un órgano que está en periodo de transición, no puede aplicarse la garantía de estabilidad laboral. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, esta sentencia vulnera todas las pautas de interpretación que están en la propia Constitución. Y después de esta sentencia, este criterio restrictivo es aplicado en posteriores sentencias hasta el año 2017. Entonces aquí viene el tema, por eso es tan importante entender la sentencia 2233-2013 que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Si ustedes en este momento, estamos en 2018, ¿verdad? En 2018 les llega, ustedes son jueces de garantías, y les llega un amparo constitucional porque en el órgano judicial se despidió a una mujer embarazada y se pretende aplicar, y te dicen, pero aquí está una sentencia actualizadísima del 2017, ¿qué tienen que hacer desde esta lógica del esquema constitucional vigente? Decir, un momentito, vamos a ver, exactamente, estamos en tema de derecho jurisprudencial, la correcta aplicación e invocación ¿de qué? Del precedente en vigor. ¿Qué es lo que obliga al juez? El precedente en vigor, que va a ser fuente directa de derecho. Y por eso el análisis tendría que versar en la siguiente forma. Vean cómo yo estoy entrando en interpretación y argumentación jurídica. ¿Qué dice la sentencia 2233-2013? Primero, la sentencia 2233-2013 es un límite para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es una garantía para el ciudadano. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional puede mutar su jurisprudencia. Claro que puede. Es el último y máximo garante del bloque de constitucionalidad. Lo que no puede hacer, porque estamos hablando de derechos fundamentales, lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es cambiar su jurisprudencia para retroceder en derechos, es decir, para hacer los derechos más restrictivos, porque si hace eso, vamos a ver que primero su interpretación es contraria a las pautas de interpretación que establece la propia Constitución. Por eso, el fundamento de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto es el principio de progresividad y el principio de prohibición de regresividad. Si un Estado, y eso vamos a volver a ver desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, ¿por qué? Porque los Estados, cuando se obligan a respetar y garantizar derechos, una de las primeras obligaciones es que si reconocen un derecho a través de una ley, a través de políticas públicas o a través de su jurisprudencia, en el tiempo no pueden
retroceder. Por eso es que el Tribunal Constitucional no puede cambiar una línea jurisprudencial para hacer más restrictivo el derecho. Como les digo en el caso de las mujeres embarazadas. Claro, sí, todas sí gozan de la garantía. No, pero las que trabajan en el órgano judicial no, porque eso es un órgano en transitoriedad. O sea, vean cómo esta línea es posterior, pero es restrictiva. Entonces, si la base de la doctrina del estándar jurídico, que ha sido asumida de manera expresa y coherente con sus obligaciones internacionales del Estado, además, pero tiene un reconocimiento expreso en la sentencia 2233/2013, si tiene ese reconocimiento expreso, entonces en el futuro no puede retroceder. Y por lo tanto, ese entendimiento del 2016 nunca va a ser fuente directa de derecho. Será un entendimiento aislado, aunque haya sido repetida uniformemente después del 2016, pero desde el punto de vista del derecho jurisprudencial, siguiendo el criterio del artículo 203 en armonía con el 13 parágrafo 1, vamos a verlo más adelante, no puede ser fuente directa de derecho y por lo tanto no es precedente en vigor. Entonces, ustedes que van a ser jueces o tribunales de garantía, ¿qué tienen que aplicar? ¿El criterio de temporalidad o el criterio de favorabilidad? Correcto. Es decir, que aunque les invoquen la del 2017, la del 2010, si hay alguna del 2018, esos son entendimientos aislados que no pueden ser precedente en vigor. El precedente en vigor que genera efectos vinculantes, que obliga al juez a su sometimiento, es aquel entendimiento que sea el más favorable, el más progresivo a derecho. Esa sí va a ser fuente directa de derecho siguiendo la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. En otras palabras, cuando ustedes tengan, que además es un tema muy frecuente en el Tribunal Constitucional, cuando ustedes tengan dos sentencias o dos entendimientos contradictorios, no incurran en el error que incurren la mayoría de los jueces y tribunales de garantías. No, pero es que esta es la última sentencia, la más actualizada y me someto a él. No, porque en derechos fundamentales, como rige el principio de progresividad y prohibición de regresividad, no rige el criterio de temporalidad, sino rige el criterio de favorabilidad, y solamente van a ser precedente en vigor las sentencias que sean más favorables, más progresivas. Esas van a ser las que generen el efecto vinculante de la jurisprudencia. Por esta razón, y por supuesto tendrán que argumentar su postura en la sentencia 2233/2013, pero además siempre hay que aplicar la 2233/2013 en armonía con la sentencia 846/2012. La sentencia 846/2012 apertura la línea jurisprudencial de lo que se llama la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. De aquí voy a resaltar un tema muy importante. Primero hemos dicho que en materia de jurisprudencia, además para aplicar el estándar más alto, no tenemos que hacer un análisis estático. Claro, porque si hago un análisis estático, puedo concluir en una sentencia del 2017 cuando puede haber entendimientos anteriores que sean más favorables. Por lo tanto, la primera herramienta de técnica de derecho jurisprudencial es desarrollar lo que se llama el análisis dinámico de jurisprudencia o de línea jurisprudencial. Este análisis deviene desde el Tribunal de los 10 años, la jurisprudencia del Tribunal de Transición y la del Constitucional
plurinacional. Pues bien, esta sentencia es altamente importante en derecho jurisprudencial porque vaya a ver que muchos especialistas, hay algunos especialistas en derecho constitucional que les van a decir que es sinónimo el precedente en vigor de la ratio decidendi o la razón jurídica del fallo. Esto, desde el punto de vista de derecho jurisprudencial, no es cierto. Y este criterio ya lo ha asumido el propio Tribunal Constitucional y por eso hay que interpretar sistémicamente la sentencia 846/2012 en armonía con la sentencia 2233/2013. En esta lógica, la 846/2012 es la sentencia que diferencia el precedente en vigor de la ratio decidendi o la razón jurídica del fallo. Y me preguntarán, ¿por qué? Precisamente la razón de la diferencia está en la aplicación de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Cuál es el precedente? Bien, vamos a ver el caso de la sentencia de la garantía de mujer embarazada, de la garantía de inamovilidad y las, entre comillas, mutaciones jurisprudenciales realizadas a partir del 2016. Bien, ese entendimiento que viene desde el Tribunal de los 10 años, por eso es que las sentencias constitucionales, se van a fijar, tiene dos partes, ¿verdad? La parte de fundamentos jurídicos, ahí debe estar el precedente. Y la otra parte que es análisis del caso concreto, esa es la ratio decidendi. ¿Qué hace el precedente? El precedente, que va a ser la fuente directa de derecho siguiendo el artículo 203, es la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, desde los 10 años, en el caso concreto del órgano judicial, siempre ha establecido que se tiene la garantía de inamovilidad funcionaria para servidoras públicas del órgano judicial que estén embarazadas, ¿verdad? La ratio decidendi es la aplicación del precedente o de esa interpretación al caso concreto y por lo tanto aquí viene la gran diferencia. El precedente en vigor genera lo que se llama el efecto vinculante. Y el efecto vinculante además es un efecto objetivo porque hace que sea fuente directa de derecho y que esa interpretación sea aplicable para todos los casos futuros que tenga identidad de problema jurídico. Se llama identidad fáctica que está vinculada con el problema jurídico. Por ejemplo, en el caso que les digo, el problema jurídico es la aplicación de la garantía de inamovilidad funcionaria a mujeres embarazadas en el órgano judicial. Entonces, el precedente va a ser la parte de la sentencia que sea fuente directa de derecho. En cambio, la ratio decidendi o la razón jurídica del fallo no genera efectos vinculantes, genera efectos obligatorios. ¿Para quiénes? Para las partes procesales. Por eso, luego de la aplicación del precedente a los supuestos fácticos del caso, el tribunal, por ejemplo, en acciones de amparo, concluye concediendo o denegando la tutela. Y esa concesión o denegación va a generar lo que se llama la cosa juzgada constitucional, que va a evitar que se vuelva a activar una acción tutelar con identidad de objeto, sujetos y causa. Entonces, la ratio decidendi es la aplicación del precedente al caso concreto y genera no efectos vinculantes, sino efectos obligatorios para las partes. Bien.
¿Por qué es tan importante hacer esta diferencia? ¿Y por qué no puede considerarse como sinónimos? Simplemente por el tema de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. La sentencia del 2016, que supuestamente mutó la línea jurisprudencial, en realidad no puede mutar la línea jurisprudencial, porque les he dicho que la doctrina del estándar jurisprudencial más alto es una prohibición, es un límite para el Tribunal Constitucional. ¿Puede el Tribunal Constitucional cambiar su jurisprudencia? Sí, claro que puede. Lo que no puede hacer es cambiar para restringir el derecho, como lo hizo en el caso de la garantía de estabilidad laboral para mujeres embarazadas en el órgano judicial. Por lo tanto, esa sentencia del 2016 va a tener dos partes. Su parte de fundamentos jurídicos, esa parte que dice que no, por la transitoriedad no es aplicable al órgano judicial, jamás podrá ser jurisprudencia y fuente directa de derecho. Nunca será precedente en vigor. Es decir, que no tiene efecto vinculante para casos concretos. Por eso es que aplicamos la doctrina del estándar más alto, y por eso es que les digo que en materia de jurisprudencia nos rige el criterio de temporalidad. ¿Qué criterio rige? El de favorable. El entendimiento que sea más favorable, más progresivo, va a ser fuente directa de derecho y va a vincular a las autoridades jurisdiccionales. Por lo tanto, tienen que aplicar no necesariamente la última sentencia en casos futuros. Si ustedes como jueces de garantías conocen un amparo con esta problemática, tienen que diferenciar de la sentencia del 2016 el precedente en vigor y la ratio decidente. Esa sentencia, o del 2016 o del 2017, o si hubiera otra del 2018, esa sentencia, si es más restrictiva en derechos, jamás será fuente directa de derechos. No puede generar efectos vinculantes porque en materia de jurisprudencia rige el estándar jurisprudencial más alto. Lo único que hace, y por eso es tan importante diferenciar el precedente en vigor de la ratio decidendi, el 2016 para la parte que pidió el amparo sí genera efecto obligatorio y la aparente calidad de cosa juzgada. Eso implica que la parte afectada puede pedir, por ejemplo, tutela internacional solo, sin necesidad ni siquiera de ingresar al fondo, solo por prohibición, por vulneración del principio de prohibición de regresividad y del de igualdad material, porque claro, a ella le dan un trato arbitrario diferenciado que además restringe sus derechos, pero o sea, esa parte procesal, esa mujer embarazada podría ir a la vía internacional, pero la diferencia es que esa sentencia es una sentencia que, si bien tiene aparente cosa juzgada constitucional, sí va a tener aparentes efectos de cosa juzgada siempre y cuando en vía internacional no se tutele el derecho, que sí podría suceder, como vamos a ver en este modo. Pero esa sentencia del 2016 de ninguna manera va a implicar que los demás casos de mujeres embarazadas en el órgano judicial tengan que seguir el criterio restrictivo de esa sentencia del 2016. Tendrá que seguirse la línea desde el tribunal de los 10 años, porque es la más progresista, la más garantista en tema de derechos fundamentales. Entonces, concluyendo, en materia de jurisprudencia tenemos dos íconos jurisprudenciales. La sentencia 2233-2013, que es la sentencia que asume la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, es decir, que va a ser precedente en vigor, es decir,
fuente directa de derecho, el entendimiento que en relación al derecho desarrolle el mismo de la manera más favorable, de la manera más progresiva, porque el Estado, si reconoce un derecho a través de una ley, a través de una jurisprudencia o de una política pública, en el futuro no puede retroceder. Estamos hablando de derechos fundamentales. Y por lo tanto, por eso es que la sentencia 846-2012 desarrolla lo que se llama la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Y a partir de esta técnica diferencia lo que es el precedente de la ratio decidendi. Y el precedente siempre va a estar condicionado para ser precedente al criterio del estándar jurisprudencial más alto. Pero además a este tema hay que agregar que el estándar jurisprudencial más alto, que va a ser fuente directa de derecho, no solamente será la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si tienen una sentencia de la Corte, un estándar internacional de la Corte Interamericana o del Comité de Derechos Humanos o de cualquier órgano estatal de protección a derechos humanos que sea más favorable y más progresivo al derecho, ¿cuál van a aplicar? El estándar más alto. Entonces el estándar más alto no se limita solo a la jurisprudencia interna, sino también a esta jurisprudencia que emana de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto el estándar genera efecto vinculante, pero además no se olviden que si es un estándar supraestatal forma parte del bloque de constitucionalidad, pero siempre también vamos a aplicar el estándar cuando sea lo más favorable o lo más progresivo. Si tienen, por ejemplo, una sentencia constitucional boliviana que sea mucho más, por ejemplo, vamos a ver en el tema de consulta previa, el tema de pueblos indígenas, el 2006 se ha generado un estándar más alto que incluso el que hasta ahora se ha desarrollado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si tienen ese estándar más alto, ¿cuál van a aplicar? ¿El del Tribunal Constitucional o el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El del Tribunal Constitucional sí es más favorable. Por eso el estándar más alto siempre está condicionado al principio de favorabilidad, al de progresividad y al de prohibición de regresividad. ¿Ha quedado claro este tema del sistema plural de fuentes jurídicas? Sí. ¿El manejo correcto de técnica de aplicación e invocación del precedente? Sí. Bien, mañana vamos a ver, se ha hecho un trabajo de sistematización de jurisprudencia. Les voy a enseñar a utilizar esta ficha. Hemos sistematizado, son más o menos unas 24.000 fichas. Este trabajo se ha desarrollado con la Embajada de Dinamarca. Se ha sistematizado hasta el año 2016, inicios del 2016. Entonces, mañana vamos a ver cómo todo esto que hemos visto ya está sistematizado. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, quieran buscar una línea de verdad, principio de verdad material, entonces vamos a entrar a las fichas jurisprudenciales y vamos a ver cómo en este trabajo se sigue precisamente estos dos criterios, se utiliza, ya se identifica cuál es el estándar más alto, ya se identifica todo el análisis dinámico de jurisprudencia. Entonces, mañana, antes de irnos, ya le pedí al ingeniero Lucien que nos prepare el internet. Entonces esta es una herramienta para ustedes muy útil, porque todo este tema hasta el 2016 ya está sistematizado siguiendo esta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Bien, ¿qué hora tenemos? Las 10:25. ¿Qué les parece? Les propongo que nos tomemos unos 15 minutitos de descanso, por favor, y luego ya seguimos con la segunda parte. ¿Ha quedado claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a descansar, por favor.